la técnica más sencilla que permitía principalmente purificar un compuesto y purificarlo a través de la separación de aquellas impurezas que no son volátiles. El problema se va a dar cuando tenemos una mezcla de compuestos que tienen cierto grado de volatilidad y queremos separarlos por destilación fraccionada. O generalmente, o por destilación, digamos, queremos purificarlo. Y ahí entramos con la destilación fraccionada. La técnica de destilación fraccionada permite la separación de compuestos volátiles que incluso tengan diferencias muy pequeñas en su punto de ebullición. Para la destilación simple a ustedes les dieron un rango, ¿verdad?, en donde se podía llegar a un cierto éxito al separar un solvente de alguna impureza volátil, y eso significaba muchos grados de diferencia en puntos de ebullición. Pues esta técnica, gracias al desarrollo de un material muy sencillo, permite la separación de compuestos similares en punto de ebullición. Entonces vamos a ir avanzando, principalmente pensando en que tenemos que tener una base para entenderla, ¿verdad? Y vamos a repasar algunas cositas antes de llegar realmente a la técnica. Bueno, aquí tenemos un diagrama en donde se representa la variación de la presión de vapor de un compuesto en función de la temperatura. Y hay 3 ejemplos. Entonces, lo primero sería pensar, ¿y qué es esto de la presión de vapor? Bueno, la presión de vapor representa la cantidad de moléculas que están al estado de vapor, estando en un equilibrio con el líquido. Y esa situación se va a dar en función de la temperatura. Es decir, yo en un compuesto tendré mayor cantidad de moléculas al estado de vapor si subo la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que los compuestos son diferentes en naturaleza y van a presentar distintas curvas para la representación de la relación presión de vapor-temperatura. Y así entonces vemos que el éter, que es un compuesto muy volátil, tiene una gran pendiente, ¿verdad?, expresando ese cambio. Luego viene el benceno, que se ve más moderado, y luego el agua. Entonces uno podría decir, bueno, aquí el éter es un compuesto muy volátil, lo conocemos así. El benceno será de una volatilidad intermedia y el agua es bastante menos volátil. ¿Y qué es lo que encontramos después? Otro indicador, que es el punto de ebullición. Si ustedes se fijan, el éter a 35 grados Celsius entra en ebullición. El benceno lo hace a 80 grados Celsius y el agua a 100 grados Celsius. ¿Y qué hace falta para que entre en ebullición? Hace falta que se alcance, con la presión de vapor, igualemos la presión atmosférica. Como todas estas características o propiedades de los compuestos deben normalizarse, porque dependen de muchas condiciones especialmente ambientales, entonces se encuentra el valor de la presión normalizado a 1 atmósfera. Eso significa 760 milímetros de mercurio. De modo entonces que ahí ya tenemos un panorama respecto de lo que es la volatilidad de los compuestos y reforzar el hecho de que la presión de vapor lo que está indicándonos es la presencia de moléculas en una mayor o menor cuantía, moléculas que se encuentran en la fase gaseosa. Por lo tanto, entonces, aquí lo que vemos es cada compuesto individual. Ahora, ¿qué ocurrirá si nosotros empezamos a cambiar esta situación de compuestos puros en compuestos en donde se ha añadido una parte de otro compuesto líquido formando una solución? Eso es lo que tenemos aquí. En este otro diagrama de presión de vapor, temperatura, en función ahora de la composición del líquido. Lo que nosotros hemos visto aquí antes es el líquido puro. Y el líquido puro entonces tiene una presión de vapor en función de la temperatura ya conocida, única.
El agua tiene la propia, el benceno y el éter también. ¿Qué ocurrirá ahora si nosotros agregamos un soluto líquido menos volátil que el líquido? Eso significa que le cuesta más llegar, es menos volátil, no tiene tanta presión, entonces la curva se desplaza hacia el lado. O sea, ese líquido influye en el comportamiento del líquido original, desplazándose, digamos, en la curva hacia la derecha. Eso ocurre cuando agregamos un compuesto que, aunque sea volátil, es menos volátil que el compuesto original. O sea, pensemos que he hecho una solución con estos dos solutos. ¿Qué ocurre por el contrario cuando agregamos un soluto más volátil que el líquido que teníamos originalmente? La curva se mueve hacia la izquierda, porque esa mayor volatilidad del líquido, al formar parte de esa solución, hace que el conjunto sea menos volátil, o sea, más volátil que lo que era el compuesto puro. Y esto también, si miramos el corte aquí de los 760 milímetros de mercurio, también nos daremos cuenta de que van a cambiar los puntos de ebullición. ¿Por qué? Porque ya hicimos a esta solución más volátil que el compuesto original. Si es más volátil, va a alcanzar el punto de ebullición a una temperatura menor. Por el contrario, si miramos el soluto menos volátil, ¿qué es lo que habrá generado? Habrá generado una mezcla también menos volátil, y eso lleva a un punto de ebullición mayor. De modo entonces que aquí tenemos el comportamiento de soluciones. Y pregunta uno entonces cómo se relacionan todas estas situaciones, ya ayudado a términos de las expresiones en presión de vapor. Bueno, esa relación se establece a través de la ley de Raoult. ¿Y qué dice la ley de Raoult? Dice, la presión parcial de un componente en una solución a una temperatura dada es igual a la presión de vapor de la sustancia pura multiplicada por su fracción molar en la solución. Aquí, si nosotros analizamos esta ley, está hablando de la temperatura. Nosotros ya vimos que la presión de vapor dependía de la temperatura. Por lo tanto, tiene que darse en función de la temperatura. La relación esta ya de cuando agregamos un soluto extra a un compuesto líquido. Entonces, está lo de la temperatura, pero además marcadamente dice que nosotros tenemos que tener el dato de la presión de vapor del compuesto puro a la temperatura que corresponda y lo vamos a multiplicar por la fracción molar en solución. La fracción molar no es más que una expresión de concentración. El nombre lo dice, es en qué fracción está ocupando ese compuesto la totalidad del volumen de la solución que tenemos. De modo entonces que esa fracción molar, como lo dice la expresión, se expresa en moles. De modo entonces que si yo tengo 1 mol de tolueno y 2 moles de benceno, los dos son miscibles, al final de cuentas tendré 3 moles, pero en cuanto al tolueno tendré 1 de 3. Entonces la fracción molar es 1/3. Por el contrario, en el caso del benceno, la fracción molar será 2/3. De modo entonces que aquí ya encontramos la relación cuantitativa a ver, alguien está preguntando por el control, a ver si usamos el chat para lo mismo, pero el control, aquí tal como lo dice Isabel, es la próxima semana, ¿ya? Sí, les quiero aclarar de que si tienen alguna consulta, lo avisan a través del chat, ¿ya? Importante que vayamos resolviendo de inmediato, ¿verdad? Entonces, al final, lo que tenemos es esta ley que nos está indicando cómo se van a comportar dos líquidos ahora que están formando una solución. Tenemos,
por una parte, la presión de vapor de un compuesto X cualquiera, la presión parcial de ese compuesto X va a ser igual a su presión de vapor a la temperatura que corresponda, pero actuando puro, y multiplicado por su fracción molar en la solución. En el caso de un compuesto I, va a ser exactamente lo mismo, va a ser igual a la presión de vapor del compuesto puro, a la temperatura que corresponda, multiplicado por la fracción molar, es decir, la cantidad que tenemos en solución. Y la suma de estas dos presiones parciales es la que va a representar la presión de vapor total del sistema. Ese es el tema de la ley de Raoult. Entonces, una solución se va a comportar de esa manera. Van a influir no solo las presiones de vapor, en la presión de vapor total, sino que también va a influir la composición del líquido. Recalco esto porque hay otra técnica que la van a ver hoy día, en donde eso es todo lo contrario, donde da lo mismo la cantidad que haya de líquidos en destilación. En este caso a nosotros nos importa en qué proporción se encuentra cada uno de los compuestos. A ver. Aquí hay preguntas. Dice, ¿la temperatura en grados Celsius? Sí, podemos en general encontrar en tablas los valores y la gran mayoría están en grados Celsius. La presión de vapor, pregunta Isabel, ¿lo indicarán en un ejercicio? Sí, en cualquier evento, si hay algún cálculo, sí, se va a indicar todo lo que sea números que vienen en una tabla, obviamente. Joaquín pregunta si presionan en atmósfera o en milímetros de mercurio. Aquí estamos trabajando, vamos a trabajarlo en milímetros de mercurio, pero podríamos trabajarlo en atmósferas también, cualquier unidad de presión. Y el resultado de la multiplicación, dice, tendría como unidad de medida atmósferas mol. En realidad, esta es una presión, ¿no? Entonces, la presión que se expresa en unidades de presión, ¿ya? Lo que tú tienes al lado es la multiplicación de dos valores, pero la presión en definitiva es en atmósfera. Lo otro, la fracción molar es un número también, es un tercio, 2/3, o la unidad. Entonces, es como, sí, dividí por 2, pero dividí por 2 sin una unidad, ¿no es cierto? Entonces, las presiones de vapor están dadas en atmósfera, están dadas en milímetros de mercurio. Esa es la situación. Bueno, aquí está de nuevo el significado de estos digamos, términos de la ecuación. P sub X y P sub Y representan las presiones parciales de los componentes X e Y en una solución. Y P sub X 0 y P sub Y 0 representan las presiones de vapor de los componentes puros a la temperatura de la solución. Y luego N sub X y N sub Y es la fracción molar de cada componente. Bueno, aquí para ir aclarando vamos a ir avanzando hasta llegar a lo que tenemos que establecer respecto de la destilación fraccionada. Aquí hay un ejemplo que es clásico, lo encuentran en todas partes, una mezcla binaria constituida por benceno y tolueno. Resulta que benceno y tolueno son miscibles, por lo tanto forman solución. Pero en estos dos compuestos tenemos una diferencia en puntos de ebullición. 80 grados el benceno y el tolueno tiene 110 grados Celsius. De modo entonces que si tenemos una solución que contiene 2 moles de benceno y 1 mol de tolueno, ahí ya tenemos nosotros en qué fracción molar realmente están actuando. El benceno es 2/3 y el tolueno es 1/3, de acuerdo a lo que yo les señalé antes. De modo entonces que aquí, ya habiendo aplicado eso, nos encontramos con que el benceno en esa solución
aporta 63 milímetros de mercurio a 25 grados Celsius. Con esa presión parcial, entonces, funciona en esa mezcla. Y el tolueno lo hace con 10 milímetros de mercurio. La suma de eso es 73. Obviamente, a 73 milímetros de mercurio, esta mezcla no entra en ebullición, claramente. Luego, el tolueno aporta con poco. ¿Por qué motivo? Porque resulta que está en una menor cantidad, pero aparte de ello, su presión de vapor va a ser menor, porque ya vimos que era su punto de ebullición 110 grados Celsius. Por lo tanto, aporta menos en presión de vapor y menos porque está en menor cantidad. ¿Qué ocurre a 87 grados Celsius? Pues a 87 grados Celsius, cuando miramos las presiones parciales que aporta cada uno de ellos y las sumamos, encontramos los 760 milímetros de mercurio. De modo que una solución que contiene inicialmente 2 moles de benceno y 1 mol de tolueno va a entrar en ebullición a 87 grados Celsius porque a esa temperatura habrá alcanzado los 760 milímetros de mercurio. Estos son el mismo principio que hemos ido viendo antes con la destilación, punto de ebullición, ¿verdad? Siempre definido en torno a la presión atmosférica. En este caso, obviamente, normalizada. La pregunta que nace aquí es, sí, estamos hablando de la composición en el líquido, pero cada líquido se pone en equilibrio con un vapor, es decir, vamos a tener nosotros el líquido y por sobre el líquido va a haber una cantidad de moléculas en la fase de vapor que son las que generan la presión de vapor. Ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y si está a 87 grados Celsius, obviamente va a haber moléculas al estado de vapor, si no, no hubiera llegado a la ebullición. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos la composición del líquido. Porque esa era otra de las preguntas. Dice, en una mezcla binaria constituida por benceno y tolueno, la presión de vapor ejercida por un gas dice, a una temperatura dada es proporcional a la concentración de sus moléculas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una relación de las presiones que aporta cada uno de ellos en el total. Y habíamos dicho de que en el benceno se aportaban 637 milímetros de mercurio. Es una medida de la presión de vapor. Luego, en el caso de peso y en los moles de tolueno generaban 123 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos la relación, esto es 5,2 moles de benceno por 1 de tolueno. Entonces vamos a retroceder un poquito. Nosotros habíamos hablado de 2 moles de benceno y 1 de tolueno. Y eso, si uno saca la fracción molar, la composición en el líquido es 66,6 y en el otro 33,3, porque ya dijimos, en el líquido había uno que participaba con 2/3 y otro con 1/3. Bueno, si nos vamos a examinar a partir de las presiones de vapor, ¿qué ocurrió con el vapor? Que era la pregunta, vemos que en el vapor, como sabemos cuánto aportó el benceno, tenemos entonces los 637 milímetros de mercurio, en el caso del tolueno 123, y eso representa una relación de 5,12:1. Bueno, si lo queremos llevar para comparar, el número de moles totales entonces en el vapor es de 6,2. Y quiero saber entonces cuánto hay en ese 6,2 de benceno y cuánto hay de tolueno, que es la pregunta. Y claro, resulta que por 5,2, ese 5,2 corresponde a un 84% de benceno en el vapor. Y en el caso de tolueno, el restante 16%. Entonces, ¿qué sale de esto? Aquí hay un resumen. Dice, el benceno hierve a 80 grados y el tolueno a 110.
Uno es más volátil que el otro, claramente el benceno. Dice, la mezcla hierve a 87 grados. Bueno, en soluciones ideales el punto de ebullición es intermedio, porque ustedes ven que no estamos ni en menos de 80 ni en una temperatura mayor que 110. Eso significa que sea intermedio. Ahora, ¿cuánto va a ser? También lo dice la frase, dice, en soluciones ideales el punto de ebullición es intermedio entre los puntos de ebullición de los compuestos puros, pero según la composición de la solución. Ya hemos visto que depende de la composición de la solución. Entonces, en ese caso, en donde tenemos inicialmente 2 moles de benceno y 1 mol de tolueno, va a entrar en ebullición a 87 grados. Si tenemos otra mezcla, va a cambiar. Va a originarnos otra temperatura, pero siempre va a ser intermedia entre los dos puntos de ebullición. Y la otra gran conclusión es que si pasamos de 66,6 a 84 en el vapor, quiere decir que el vapor se enriquece siempre en el compuesto más volátil. En este caso, en el caso del sistema benceno-tolueno, ya dijimos, en el líquido había 66,6 y en de tolueno había solo 33,3%. ¿Qué pasó en el vapor? Encontramos un 84% de benceno y un 16% de tolueno. El más volátil es benceno, y cuando se puso en equilibrio con la fase vapor, el vapor entonces finalmente tenía más benceno, el compuesto más volátil. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. Veo que hay algunas explicaciones entre ustedes, me parece bien. Isabel dice, no entendí cómo sacó los porcentajes de vapor. Bueno, eso obedece a la fórmula simplemente que vimos antes y al concepto de la presión de vapor. Dijimos que la presión de vapor es, digamos, la representación de la cantidad de moléculas que hay al estado de vapor. Si el benceno participaba en esta mezcla inicial con 637 milímetros de mercurio y el tolueno lo hacía con 123, quiere decir que hay mucho de benceno y poco de tolueno en el vapor, moléculas de vapor. Y si hacemos la relación, vamos a encontrar que esa relación, cuando yo divido 637, lo divido por 123, me da 5,2 a 1. La totalidad entonces son 6,2 moles. Aquí me está diciendo que aquí tenía 5,2 moles de benceno y 1 mol de tolueno. El total son 6,2. Y el 5,2 de 6,2 corresponde a un 84%. Y 1 en 6,2 corresponde a 16%. Ya, estamos claros entonces. Alguien pregunta, Patricio, profe, ¿a la temperatura que hierven las mezclas las deben dar a 1 o la puede calcular? A ver, solo la podrías calcular tú si es que tuvieras el dato de la presión de vapor del compuesto puro, ¿ya? Hay tablas, ¿ya? Y obviamente la composición de la mezcla la vas a conocer tú, si te pones ante un problema. Pero sí que te tienen que dar, obviamente, si quieres resolver un problema, tienes que saber la presión de vapor que aporta el compuesto como si estuviera puro, ¿ya? Ya. Entonces, siguiendo con esta idea y avanzando un poquito con a dónde vamos con todo esto, hicimos el resumen de que habíamos llegado con que la composición del vapor se había enriquecido en el compuesto más volátil, y eso lo podemos trasladar a un sistema de destilación. Este gráfico es un diagrama composición, temperatura en un sistema binario. Es decir, aquí ya llevamos el gráfico a la composición de los líquidos, composición inicial. Y aquí tienen que poner bastante atención porque esto es lo que trasladamos luego
a la columna de fraccionamiento. Esto que yo les explico aquí es lo que después uno lleva adelante a través de una columna. Vamos explicando entonces. Aquí lo que tenemos son las temperaturas en grados Celsius. Y las composiciones de los líquidos están aquí abajo. ¿Sí? Y vemos dos líneas. Entonces, en realidad, tenemos la composición del líquido variante y cómo la composición del vapor va cambiando en función de esta composición inicial, cuando lo llevamos al punto de ebullición. Vamos viendo. Si yo me pongo en el gráfico, en el lado izquierdo, voy a llegar a que tengo 100 moles por ciento de X, y X es el benceno. Si voy a este otro lado, llego a que en vez de 100% de moles de benceno, tendré 100 moles de 100% de moles de tolueno. Como lo vemos también claramente, aquí el 100% de benceno obviamente significa que tiene un punto de ebullición de 80 grados. Si vamos al otro lado, el 100% de tolueno tiene un punto de ebullición de 110. Ya lo habíamos dicho. Aquí está representado entonces lo que pasa con estas mezclas de benceno y tolueno. Entonces yo los voy a llevar a la situación aproximadamente en donde tengo un 20% de tolueno y un 20% de benceno y un 80% de tolueno. ¿Sí? Estamos ahí en el gráfico. Esto representa el líquido, ¿ya? Y la curva de arriba representa el vapor. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que este líquido que tenía 20% de benceno y 80% de tolueno va a hervir aproximadamente a 100 grados Celsius. Esta es la composición de un líquido. ¿Pero qué dijimos? Que ese líquido en ebullición, en el equilibrio, va a tener una composición en el vapor que se ha enriquecido en el compuesto más volátil. Por lo tanto, nos vamos a la curva del vapor y vemos que en vez de ser 20-80 como fue inicialmente, ahora supera en el vapor más de 40-60. Por lo tanto, si este vapor nosotros lo podemos tomar y lo condensamos, los moles que habían en el vapor ese son los mismos moles que habrán en el condensado. De modo entonces que si aquí había una composición 20-80, y en el vapor ahora produjimos una que era 40-60, cuando condensemos, obviamente el líquido va a ser 40-60. No tengo más moles, ¿no es cierto? Lo único que hice fue condensar los moles de ese vapor. Bueno, supongamos que ahora voy y hago una nueva destilación. Vamos a decir, estoy haciendo destilaciones sucesivas. Tomo ese líquido que tenía cerca de 40-60, lo pongo en ebullición. ¿Y a qué temperatura va a hervir? A una temperatura menor de 100. Va a hervir y se va a poner en equilibrio con un vapor que nuevamente se enriqueció en el compuesto más volátil. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ir atrás. Del líquido 2 pasamos a tener un vapor que se enriqueció en el compuesto más volátil. Si lo volvemos a condensar, ya ese líquido tendrá más benceno. Es decir, en cada uno de estos pasos, yo, a través de llevar el compuesto al estado de vapor, voy purificándolo. ¿Sí? Estamos en este punto, en este líquido 3. Si nosotros lo volvemos a poner en ebullición, fíjense ustedes cómo va bajando el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tenemos más benceno ahora. Lo pongo en ebullición y lo llevo a un vapor todavía más enriquecido. Si lo vuelvo a condensar y así sucesivamente, voy a llegar a 80 grados Celsius, que representa el benceno puro. Por lo tanto, entonces, si yo esto que está en el gráfico lo puedo llevar a un sistema práctico, vamos a ver cómo lo llevamos. Porque si yo puedo ir purificando a través de sucesivas destilaciones, quiere decir entonces que
al final de cuentas podría tener un sistema que por sí mismo hiciera todas esas destilaciones. Bueno, dice, ¿cómo se separaría una mezcla de dos solventes con puntos de ebullición 80 y 110 grados Celsius a través de una destilación simple? Aquí hay una comparación de lo inicial. Tenemos en las pelotitas estas azules y en las rojas, tenemos la composición de un líquido, que es el que vamos a calentar. Y cuando calentamos, llevamos a ebullición, hay un termómetro que está diciendo a qué temperatura entró en ebullición, vamos a tener que, claro, el compuesto más volátil sale, y aquí tenemos moléculas, aquí tenemos otras pocas, pero el principio fue que en ese vapor iba a haber enriquecidas las moléculas del compuesto más volátil, pero eso no significa que no haya del menos volátil. Vamos a tener de todo. Todo esto representa a el benceno. Las pelotitas rojas, sin embargo, sí se pasó una que corresponde al líquido menos volátil. Entonces quiere decir que esta destilación sola no me lleva a un compuesto más puro. Claramente no, a pesar de que tengamos unos puntos de ebullición más o menos alejados. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacer destilaciones varias de cada líquido y destilando, como yo les expliqué en el gráfico. Entonces, aquí la aclaración es que el líquido con mayor concentración del compuesto más volátil, dice, pero con presencia del líquido menos volátil. Eso es lo que obtendríamos si lo destiláramos aquí. Bueno, eso está representado en ese sistema usando dos destilaciones simples secuenciales. Nosotros en el laboratorio podemos armar esto, claramente, porque basta tener estas uniones meriladas que son estupendas, ¿verdad?, que nos permitirían construir un sistema de destilación como el que ustedes conocieron y adosarle otro más. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? La misma situación que yo les he descrito. En una primera destilación, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener el líquido más volátil saliendo, pero también vamos a ver que ha salido del líquido menos volátil. Un sistema secuencial, seguimos con la ebullición y ¿qué es lo que ocurre? Que en la segunda destilación ya prácticamente... Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, pero se pegó, creo. ¿Cómo así? En la Saltó parte una donde... parte, Ujú. ¿qué parte dime para Al repetir? inicio cuando estaba explicando lo del balón, cuando estaba estirando al principio. La anterior, Sí, eso. No, no, ahí, no, ahí mismo, en esa misma diapo, cuando estaba explicando el proceso, la primera destilación. vale. Ya, Ya, gracias. entonces, esto está representando lo que vimos antes, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior. Tenemos la mezcla, en donde hay un compuesto muy volátil y el otro menos volátil. Cuando lo llevamos a destilar, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a subir el compuesto más volátil, obviamente. Dijimos que se enriquecía en el compuesto más volátil, pero igualmente va a salir algo del compuesto menos volátil, porque no hemos dicho que se llegó de inmediato al 100%, ¿no es cierto? Porque es imposible por lo demás, porque son compuestos que tienen distinta volatilidad, pero no significa que no lleguen al vapor. De modo entonces que cuando se condensa, vamos a tener este líquido que se enriqueció en el compuesto más volátil, pero no salió puro. Aquí tenemos el compuesto, ¿verdad?, que queremos destilar. Nos interesa este compuesto, el rojo, y está bien impuro, pero en la primera destilación ya tengo menos del compuesto menos volátil.
Si nosotros seguimos con un segundo proceso de destilación, vamos a encontrarnos con que aquí prácticamente por esta gran diferencia que hay además de puntos de ebullición, fundamentalmente va a pasar el menos volátil, o sea, el más volátil. Se enriquece, dijimos siempre, en el compuesto más volátil. En este caso, entonces, en la segunda destilación, va a pasar solo compuesto volátil. Y eso es lo que vemos anteriormente, ¿verdad? Como el líquido puro. Este líquido, si lo llevamos a ebullición, entraría en ebullición a 80 grados, si es el benceno. Y en este caso, ¿verdad? Cuando miremos el termómetro tendríamos que tener marcando 80 grados, y en este otro caso tendría que ser el termómetro marcando una temperatura intermedia. ¿Sí? Esa temperatura intermedia nos indica que no está destilando puro. ¿Ya? Bueno, nosotros voy a retroceder para mostrarles el gráfico y recordarlo. Este gráfico nosotros decíamos, teníamos este líquido inicialmente, lo llevábamos al vapor, condensábamos, llevábamos al vapor, condensábamos, hasta que llegábamos al compuesto más volátil. Bueno, eso lo vamos a trasladar al equipo de destilación fraccionada. Al fin llegamos, ¿no es cierto? La destilación fraccionada usa de una columna de fraccionamiento, ¿no? Que aparece ahí. ¿No? Resulta que esa columna es el corazón real de la destilación fraccionada. ¿Qué necesitamos? Prácticamente, necesitamos un manto calefactor para hacer un calentamiento controlado. La mezcla de solventes va a ir en un balón y vamos a conectar directamente en ese balón a la columna de fraccionamiento. Luego de eso vamos a instalar un termómetro para el control del proceso. Y obviamente tenemos el cabezal de destilación que se conecta con el refrigerante que va a permitir recolectar los líquidos, ¿verdad? O sea, o los vapores como líquidos y que van a ser depositados en un matraz en este caso. Ahí tenemos la entrada y salida de agua, lo típico de una situación de destilación. ¿Qué ocurre en la columna de fraccionamiento? Eso que vimos como destilaciones secuenciales, lo traslado a la columna de fraccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene la columna de fraccionamiento? Ustedes ven unas barritas como están en la mañana, es verdad que parecen unas barritas que están recibiendo los vapores que vienen desde el balón, ¿ya? Pero como están más frías que el líquido que tenemos en la parte de abajo, van a servir como superficie de intercambio calórico. Por lo tanto, ahí se va a llevar a cabo la condensación de los vapores. De modo entonces que cuando partimos en el líquido que tiene una determinada composición. Llegan vapores enriquecidos o ya llevan la participación de los compuestos volátiles. Y aquí lo vemos aparecer con un puntito. Va a ocurrir que aquí, por el tema de temperatura, va a tratar de devolverse el compuesto menos volátil, y porque la temperatura igual va a seguir subiendo en cuanto a energía, porque viene vapor desde abajo, ese vapor entrega la energía al condensarse. Y eso significa entonces que en un segundo paso sube vapor por la columna y se encuentra nuevamente con esa superficie de intercambio calórico. Pero ¿qué ocurrió? Que este líquido que condensamos aquí, cuando lo pusimos al estado de vapor, se enriqueció en el compuesto más volátil. Entró a participar más el compuesto más volátil en esa composición. Como sigue produciéndose vapor y se sigue produciendo la condensación, se puede producir entonces un tercer paso. ¿Y cómo es ese tercer paso? Empezó a enriquecerse de verdad en el compuesto más volátil. Y el menos volátil va quedando atrás. Entonces, en una columna lo que hay es como decir, tengo sucesivos pasos de destilación. Es como decir, aquí tengo una segunda, una tercera, una cuarta. Como es un proceso continuo, finalmente, en la parte superior de la columna,
vamos a tener el compuesto más volátil puro. El termómetro me lo va a decir, porque tendría que decirme en el caso del benceno que está destilando 80 grados Celsius. Aquí ya en la parte superior de la columna tenemos el compuesto más volátil. Y este es el que va a pasar por el refrigerante y se va a condensar para obtener una fracción del solvente 1, suponiendo que tenemos un solvente 1 y el otro, que es el solvente 2, que es el menos volátil. Tendré entonces el solvente más volátil separado. ¿No? ¿Qué ocurrirá con el menos volátil? El menos volátil en el transcurso de la destilación se fue devolviendo, porque no alcanzó a volatilizarse, ¿verdad? Y finalmente se devuelve hacia el balón. Y al final lo que vamos a tener es que el líquido menos volátil se quedó en el balón y el más volátil se quedó destilado. Ese es el principio, y ahí tenemos los dos extremos, porque ahí es como que termináramos aquí con 110 grados Celsius y en la fracción destilada con los 80 grados Celsius representando al benceno. ¿Qué matraz se utiliza? Pregunta Isabel. ¿Te refieres a, supongo, a ver, matraz sería el colector, puede ser cualquiera. En este caso, ¿verdad? Tenemos un matraz de Mayer, pero puede servir cualquier, incluso un frasco o un vial en donde yo esté recolectando fracciones. Eso es bien habitual como operación en el laboratorio, que uno colecta las fracciones en recipientes especiales. Y este es un balón. Siempre todo esto que es de fondo redondo es un balón o matraz de fondo redondo. Nosotros, digamos, en el laboratorio, el término más usual es balón. Y con eso ya distinguimos claramente. ¿Ya? Pero evidentemente que hay matraces redondos que tienen el fondo plano. ¿Sí? Después dice, ¿el termómetro marcaría solo la temperatura del compuesto más volátil o una temperatura intermedia? A ver, la pregunta debería responderse sobre lo mismo. Si aquí tengo solo solvente puro, me tiene que marcar la temperatura del solvente puro, que obviamente es el más volátil. ¿Sí? Entonces, aquí Matilde dice, entonces el líquido menos volátil no va a llegar al final de la columna. No, no va a llegar. No va a llegar porque en el fondo, ya una vez producida la ebullición dentro de la columna, que uno no la ve, pero es que está, ¿no es cierto?, en la medida que se establece el equilibrio entre la fase líquida y la gaseosa, resulta que llegó a la temperatura de ebullición y ya prontamente cambió. Se enriqueció de inmediato en el compuesto más volátil, el vapor, y ese compuesto que estaba en la solución, el menos volátil, ya se le fue lo que le daba el carácter de volátil, entonces se empieza a devolver, no llega arriba. ¿No? ¿Qué tipo de condensador se usa? Bueno, se usa un refrigerante o condensador de Libby, el refrigerante recto. Ese es el único que existe, ¿verdad? Así es que, sí, es el único que me sirve para condensar y poder dirigir los vapores hacia el matraz colector. ¿No? Bueno, aquí tenemos puesto, ¿verdad?, lo que ocurre, ¿verdad?, que cómo se está devolviendo el compuesto menos volátil y cómo estaba saliendo el compuesto más volátil al otro lado como fracción. ¿Sí? Partimos con una mezcla de solventes y finalmente terminamos con un solvente que se purificó en el balón y otro que se purificó en el matraz. ¿Sí? Dice Patricio, y al momento que el termómetro empieza a subir la temperatura hay que detener la destilación para que nos pase solvente menos volátil, obviamente. Pero ¿qué va a ocurrir? En términos prácticos, es que si yo sigo calentando, como abajo tengo un compuesto que es muy poco volátil, me va a costar hacerlo llegar a la columna, me va a costar hacerlo llegar al final de la columna. Entonces hay un tiempo en donde la columna tiene que calentarse para que empiece a salir el solvente menos volátil. Y eso da el tiempo para recolectar, terminar de recolectar la fracción más volátil
y luego entonces subir la temperatura harto, porque 110 grados si es el tolueno es bastante, cuesta llevarlo a ebullición, porque además recuerden que aquí es el vapor el que calienta la columna, no tiene un calentamiento directo, ¿no? Y es en el balón de calentamiento que debería el solvente, los puros, sí. Si es que no hay más cosas en medio, ¿no es cierto? Evidentemente que sí, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es una aplicación industrial. Tiene que ver con cómo se obtienen las distintas fracciones del petróleo, ¿no? Resulta que se usan las columnas de fraccionamiento, evidentemente, que son enormes. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque aquí está el concepto de los platos teóricos, que lo vamos a ver al final. Pero nos permite entender bastante mejor lo que teníamos en el dibujo anterior. Resulta que llega el crudo, ¿verdad?, del petróleo y se calienta a muy alta temperatura y entra a la columna, y al entrar a la columna se va a encontrar con que aquí hay superficies de intercambio calórico que van a permitir que parte, digamos, lo menos volátil se condense, ¿ya? Y esto es como si hiciéramos la primera destilación. Y ese condensado tiene un conducto que permite que se retire, ¿ya? Pero mientras tanto habrá pasado vapor. Bueno, ese primer condensado corresponde a lo que conocemos como aceite combustible que se da a muy alta temperatura. Está compuesto por hidrocarburos que tienen entre 20 y 70 átomos de carbono, es decir, eso es como un alquitrán, tiene de todo. Es lo más impuro que podríamos tener, o el alquitrán a lo mejor lo que sale por la tubuladura inferior. Pero aquí ya tenemos un aceite. Resulta que los vapores que pasaron van a condensarse más arriba, y ahí ya tenemos el aceite lubricante y cambia su composición. Ahora se ha enriquecido en compuestos que van entre 20 y 50 átomos de carbono, y eso ha destilado a una temperatura más baja. Después tenemos el diésel. Como cada vez voy teniendo compuestos que son, cuando vamos subiendo, compuestos más volátiles, va bajando la temperatura de la columna. El diésel es entre 14 y 20 átomos de carbono, o sea, bastante más bajo en términos de peso molecular y, por cierto, en punto de ebullición. Después tenemos la parafina, que lo conocemos como tal, que es ya un combustible para grandes, por ejemplo, en aviones, vehículos muy grandes, ¿verdad? Pues hay una parafina especial para aviones, ¿no? Y aquí ya tenemos, obviamente, productos más volátiles. Lo que se destila más arriba es la gasolina, la que usamos en los autos, que también tiene composiciones variables, ¿verdad? Pero eso que también se llama nafta, porque hay distintos tipos, ya tiene los compuestos más pequeños, ¿no? ¿Y cómo llegamos al final? Llegamos que en el último, en el extremo, ya destilan los gases. Es decir, compuestos como el butano, que nosotros sabemos que el gas licuado, el butano, el metano, el propano, el etano. Ahí están entonces los gases que a temperatura ambiente los logramos separar. Eso ocurre en una columna de fraccionamiento del petróleo. Aquí faltan obviamente fracciones, ¿no? Pero lo que partí diciendo yo es que quería que viéramos el concepto de plato. Esto es como decir que tengo un plato. Aquí tengo otro, y en el fondo, digamos, mientras más platos tenga, voy a tener una separación más eficiente. Porque estoy ofreciendo, es como decir, hago más destilaciones mientras más platos tenga. Eso significa. Entonces, eso lo vamos a relacionar luego con la eficiencia. ¿Qué pasa en ese sentido cuando subimos en la columna? Las fracciones de mayor punto de ebullición y mayor densidad irán quedando abajo. Consiguientemente también la temperatura es
mayor aquí abajo. Y luego también, aparte del punto de ebullición, es mayor el peso molecular de los compuestos. Cuando subimos, nos encontramos con que tenemos las fracciones de menor punto de ebullición, por tanto en la columna tenemos la menor temperatura, y esos compuestos de menor punto de ebullición tienen pesos moleculares menores también. Ustedes vieron que llegábamos hasta el metano, ¿ya? Y tiene obviamente una menor densidad. Dice, entonces mientras más se va calentando el vapor, se va quedando con menos átomos. A ver, menos átomos, ¿te refieres a menos átomos de carbono? Sí, si fuera eso, sí. Pero también estamos hablando de compuestos con menor peso molecular. Tienen menos átomos de carbono y eso da lugar al peso molecular, ¿no es cierto? Y también hay una relación entre el peso molecular y el punto de ebullición. Un compuesto de mayor peso molecular tiene un punto de ebullición mayor. Y por eso entonces nos quedan abajo los compuestos que tienen mayor número de átomos de carbono. ¿Ya? Bueno, y aquí ya un poco avanzando, ¿verdad? Nos encontramos con el laboratorio. Tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Hacia allá. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el laboratorio? Columnas. Columnas de fraccionamiento. Aquí hay tres tipos. Una es la columna de Hempel, que es un tubo que podemos rellenar nosotros con distintos materiales. Por ejemplo, si le ponemos adentro perlas de vidrio. ¿Cuál va a ser la función de las perlas de vidrio? Van a servir como superficie de intercambio de calor. Entonces, en la medida que va subiendo el líquido con su distinta composición variable a lo largo de la columna, se va a ir condensando. ¿Quién se condensa? Más el compuesto menos volátil. Y como esto no está cerrado, esto es un sistema absolutamente abierto en todo lo que es el contexto de la destilación, resulta que los vapores van a seguir subiendo entre medio de esa superficie que está actuando como de intercambiador de calor, ¿sí? Por lo tanto, van a llegar arriba los vapores del compuesto más volátil. Esta otra es la columna de Vigré, que representa bastante más cercanamente lo que son los platos, ¿sí? Aquí lo que tenemos son hendiduras, que son como esas láminas que un poco vimos en el dibujo, que se interponen, ¿verdad? Y que están puestas a distintas alturas a lo largo de toda la columna. Si uno quisiera llevarlo al concepto de la destilación, yo podría decir, sí, aquí hubo una primera destilación, aquí hubo una segunda, una tercera, una cuarta, etc. Cada vez entonces voy acercándome más al compuesto más volátil. Hay otra columna que se llama de hélice de vidrio, columna de serpentín, y aquí es lo mismo, podríamos decir que aquí hay un plato, un segundo, tercero, cuarto, y así, muchos, ¿verdad? Esto se ve como más eficiente todavía que lo que tenemos por lo menos como columna de vidrio, porque tenemos más platos interponiéndose y sirviendo como superficies de intercambio calórico, que permitan que se condensen los vapores, pero que a la vez permiten que suban los que se conservan al estado en la fase gaseosa. Y terminando con esto, aquí llegamos a la eficiencia. ¿Cómo optimizamos la destilación? Y significa cómo obtenemos en mejor medida el compuesto que nos interesa al estado de pureza que nos interesa. Bueno, lo primero es que si yo aumento el largo de la columna, estoy aumentando el número de pasos de separación, esto que llamábamos destilación. Pero además, aquí se encuentran los platos teóricos. En una columna, mientras más platos teóricos haya, tenemos una columna más eficiente, va a separar mucho mejor. Resulta que en estos procesos donde participa el líquido y el vapor, se utilizan en los instrumentos
para hacer separaciones precisamente, especialmente de compuestos volátiles. Y cuando nosotros vamos a comprar una columna que obviamente es muy distinta de la que veíamos antes, vamos a ir a comprar una columna que tenga el mayor número de platos teóricos respecto de un compuesto. Entonces, mientras aumentamos el largo de la columna, estamos aumentando los platos teóricos, estamos aumentando la eficiencia. ¿Sí? Va a separar mejor, me va a entregar productos más puros. Sin embargo, hay otro, digamos, aspecto experimental que tenemos que cuidar. Es el de la relación de reflujo. Dice, ¿qué es la relación de reflujo? Corresponde a la relación en volumen entre el líquido que retorna al balón de destilación con respecto al volumen que se destila en el mismo tiempo. A mayor cantidad de retorno, dice, se favorece la separación. ¿Con qué se relaciona esto? Con lo que preguntaba antes, no me acuerdo quién, pero una de las últimas preguntas que decía que, a ver, para evitar que se juntaran los líquidos, ¿verdad? Había que dejar de calentar. Bueno, en realidad, aquí lo que hay que hacer es calentar de una manera tal que el líquido que nos interesa purificar y que salga primero, ¿verdad?, salga puro. Si nosotros calentamos muy intensamente, ¿qué va a ocurrir? Que se va a sobrecalentar todo el sistema y me van a salir mezclados. Entonces, ¿eso cómo se regula? Dejando que a una temperatura moderada retorne el líquido menos volátil al balón. Por eso dice que a una mayor cantidad de retorno se favorece la separación. Y, mientras tanto, estará destilando puro el compuesto más volátil. ¿Sí? Y nosotros podemos medirlo, esto porque es una relación que se establece a partir de un mismo tiempo. ¿Cuánto destilo y cuánto dejo atrás? Y a ustedes siempre se les dice, hay que regular de modo que salga una gota por segundo. Y esa parece ser, digamos, una muy buena recomendación, porque en general sí aparecen bastante separados, bien separados. Bueno, y lo último, que es la separación, será mejor en la medida de las diferencias en el punto de ebullición de los componentes. A ver, si dos compuestos tienen mayor diferencia en punto de ebullición, evidentemente los voy a destilar mejor, y eso lo vamos a ver en el seminario de hoy día, ¿ya? Pero aquí, con la columna apropiada, evidentemente, nosotros podríamos separar líquidos que posean diferencias de fracciones en grados Celsius en su punto de ebullición. Es decir, que aquí, basándonos en el hecho de que siempre la fase vapor se enriquece en el compuesto más volátil, quiere decir entonces que si hay una pequeña diferencia en punto de ebullición, ya va a haber uno que es más volátil que el otro. ¿Sí? Así es que, bueno, la idea es que vamos a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. ¿Retorno es igual a reflujo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Hay un líquido que retorna. En química se habla mucho de reflujo. Ustedes han visto la técnica de calentamiento a reflujo. Pero es el retorno, claramente. ¿Sí? Bueno, si no tienen más preguntas, podemos dejar hasta aquí para que descansen, porque van a tener 20, a ver, no sé muy bien qué tanto de descanso hay, pero es que viene una pequeña clase, no, una clase más corta que esta, que la dicta la profesora Ahumada, y después entonces tendrán el seminario, que va a ser 20 minutos después de que termine esa clase. Eso es lo que entiendo yo que está dentro de la planificación. ¿Ya? Dice alguien, Matilde, si tengo una columna muy larga, ¿puede llegar a ser ineficiente? Sí, buena pregunta, muy buena. ¿Por qué? Porque resulta que, ya les dije, quien calienta o quien controla lo que ocurre en la columna es la cantidad de vapor que entrega energía. Entonces, si es demasiado larga, puede ser ineficiente. Ahora, ¿cómo se controla eso? En los procesos industriales en particular, se le pone un calefactor que permite el control de la temperatura, permite que la temperatura de la columna no llegue a ser más fría,
en el fondo, y con eso mejorar la eficiencia claramente. O sea, teniendo en consideración que de lo visto hasta ahora, nosotros estamos calentando la columna para que estén dándose esas destilaciones solo a partir del vapor, bueno, en los procesos industriales es como ponerle una bufanda a la columna. Se protegen, incluso se les puede poner un calefactor diseñado especialmente. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí y me toca con un grupo seminario, así que nos vamos a poner en contacto más tarde, ¿ya? Y que estén muy bien, ¿no? Descansen ahora, ¿ya? Chao. Chao.